políticos. La idea pergeñada, creada, defendida por Betáncer, por Hostos, por Martí, por Don Pedro, por Juan Antonio Corregel, por Juan Maribraz, por Filiberto Ojeda Ríos, hasta Juven de Ríos Martínez. Es la idea de la Confederación Antillana. Don Pedro decía en un discurso en Mayagüez que para la época de la guerra de independencia de Cuba, que no empezó en Yala, como dicen algunos, empezó en Majagua, que para la época de independencia de Cuba, el desaparecido Maceo, se discutió por los cubanos hacer una enmienda a la Constitución de Cuba para que Máximo Gómez o Gio Rivera, que habían combatido en esa guerra de independencia, pudieran ser presidentes de la República de Cuba. Y ambos, a pesar de los honores y los rangos militares que tenían y lo que habían entregado en esa lucha de independencia, se opusieron, dijeron que nadie tiene derecho a ser presidente de un país si no es hijo de ese país. Eso es también tener conciencia antiimperialista. Y de esa tradición antillanista y generosa espiritualmente, y de esa conciencia política de solidaridad internacional, es hija Ana Belén Monte, que pudiendo haberse hallado en la comunidad de Victorio, sacrificó su vida y su libertad para evitar los ataques contra Cuba y el genocidio y el terrorismo. Por eso hay antecedentes, no solo de presos políticos puertorriqueños por la causa de Puerto Rico, sino por la causa antillanista misma. Y uno de los más recientes, sin duda, es Oscar López Rivera, que es encarcelado en el 1981 y acusado del delito de conspiración sediciosa. Y Oscar, como Ana Belén y como todos nuestros prisioneros políticos anteriores, tiene un rasgo fundamental que lo define, y es su generosidad patriótica, pensar en nosotros primero que en sí mismo. Oscar, como ustedes saben, es atrapado en el 1981, y ustedes saben por qué. Pues entre otras cosas para salvar la vida de un joven negro norteamericano. Oscar lo vio en la calle pidiendo pon y le dio pon. Y él me cuenta, yo mismo pensé cuando le di pon, o bola, dicen los cubanos, creo, ¿verdad? Aquí también. Sí. Yo mismo pensé que no debía de montar a ese joven, pero me dio pena y lo monté. Y una señora de esas que no tiene mucho que hacer, que estaba mirando por la ventana, ve este auto estacionado con dos personas que le parecen latinos y llama a la policía. Y Oscar andaba con lo que ellos llaman un funny license, una licencia falsa. Cuando la policía interviene con los dos, él se da cuenta que iban a poder identificarlo a él como Oscar López, el que llevaban buscando 5 años en el clandestinaje. Pero también se da cuenta que podían fastidiar al joven negro si lo asociaban con él. Y ahí empezó Oscar, como ha sido siempre, un acto de desprendimiento, de valor y de generosidad, a decirle a la policía: ese joven no tiene nada que ver conmigo, yo lo recogí en la carretera, él ni me conoce ni sabe quién soy yo, déjenlo ir a él. Y logró que lo dejaran ir. Lo capturan, lo acusan, resulta convicto porque no se defiende, se declara prisionero de guerra bajo la teoría de que hay una guerra, como efectivamente la había, de nacionalidades formada entre dos naciones, Estados Unidos como imperio y Puerto Rico como colonia, con derecho a la autodeterminación e independencia, que según la teoría de los prisioneros políticos era un conflicto que debía ser juzgado por un tribunal internacional y no por un tribunal del propio imperio que estaba incurriendo en el delito del colonial. Y le echan
inicialmente 55 años de cárcel, que luego suben a 70 con la fabricación de un caso de fuga, porque se dieron cuenta que lo que estaban haciendo inicialmente era imposible en el tiempo que tenían para hacerlo, que era intentar romper la resistencia emocional, espiritual y psicológica de Oscar. Esos primeros 12 años, Oscar los pasó en una prisión de aislamiento solitario. 12 años, y que le permitieran tener contacto con su familia. 12 años en una celda de 8x9, saliendo fuera a la luz solo 2 horas diarias. Esa es la definición más acentuada de tortura, porque la tortura es un intento diseñado sistemáticamente para romper emocional, física, psicológicamente a una persona, para hacerlo que se arrepienta de sus ideales políticos y para dar un ejemplo amedrentador contra el pueblo que está representado por ese prisionero político. Eso es lo que intenta esa tortura. Esa es la época en que Oscar ve por primera vez a su nieta, por eso la famosa carta, a través del cristal. Oscar ve a su nieta y quisiera poderla abrazar, quisiera poderle dar un beso, pero hay un cristal fuerte, amplio, ancho, entre medio de los dos. Y la nena, con esa sensibilidad especial que tienen los niños, que creo que tenía como 5 años de edad, le dice a través de los micrófonos: abuelo, pon tus manos en el cristal que yo voy a poner las mías y te voy a transmitir el calor y el amor que te tengo como abuelo. Así es que trataban a Oscar. Y una vez, por ejemplo, en la propia prisión, lo secuestraron. Lo tuvieron como 5 días cogiendo de celda en celda y de lugar en lugar. Lo trasladaban de noche, secretamente, con unos pantalones cortos y una camiseta únicamente. Oscar preguntaba a los carceleros: ¿qué es lo que van a hacer conmigo? ¿Para dónde me llevan? Y ellos le decían: usted es un caso de máxima seguridad. Y eran temperaturas extremadamente frías que no lo dejaban dormir. Oscar la resistió tomando agua, que es una técnica que aprendí en Vietnam, porque si usted toma mucha agua de corrido, le sube la presión y le sube la temperatura. Y así resistió esos 5 días. Y luego lo sometieron a un programa de semanas y semanas donde le interrumpían el sueño cada media hora para que no pudiera dormir bien. Todo eso es lo que llaman en esa cárcel bárbara de Mario modificación de conducta. Y Oscar siguió siendo lo que es hoy día: independentista, luchador anticolonialista, revolucionario y persona integral. Y mirando uno esa historia que yo les estoy haciendo a ustedes, abuelos de pájaro, de cómo ese imperio brutal ha tratado a Oscar y, de paso, al pueblo de Puerto Rico, representado por Oscar, uno no puede hacer menos que recordar la historia de Mario Benedetti, de Pedro y el Capitán. Yo supongo que algunos de ustedes aquí han leído ese libro. En ese libro, el torturador acaba siendo torturado por el prisionero político que estaba torturando. El torturador, que había sido entrenado para quebrar, para romper al prisionero, para arrancarle una confesión, dialogaba sobre eso que estaba haciendo con el prisionero y le decía: yo llego por las noches a mi casa y veo a mi familia y le tengo que contar a veces en qué consiste mi trabajo y me siento mal porque si yo no logro arrancarle una confesión a un detenido por mí, entonces yo he fracasado y me convertiría meramente en un sádico. Que es exactamente lo que era, un sádico. Pero los torturadores, en la etapa preanimal, porque acaban después en una etapa animal donde esto ya no es posible, pero en la etapa preanimal en la que están como seres humanos, sufren mucho porque tienen que enfrentarse
a gente que están motivados por altos ideales de honor, de justicia, de solidaridad, de ansia de libertad, y ellos saben íntimamente que ellos son inferiores al prisionero que tienen en las manos. Y ellos saben que haciendo lo que están haciendo se degradan como seres humanos y no pueden hacer lo que quisieran hacer, que es degradar a ese ser humano que está motivado por altos ideales de justicia y de libertad. Y Oscar, en la etapa histórica en la que nos encontramos después de 35 años presos, después de que 7 premios Nobel de la Paz le han escrito a Barack Obama para que lo escarcele, después que se ha logrado un consenso de casi todas las iglesias evangélicas y católicas de Puerto Rico, después que se ha logrado que los sindicatos más importantes del país y de los Estados Unidos apoyen la excarcelación de Oscar, después que se ha logrado que 5 gobernadores y el gobernador actual apoyen la excarcelación de Oscar, después que se ha logrado que más de 10 resoluciones del Comité de Descolonización y el Foro de Sao Paulo y la CELAC y la COPAL apoyen la excarcelación de Oscar. Oscar es Pedro y el capitán del cuento de Mario Benedetti se llama Barack Obama y está quedando en desprestigio y está echando a pique la poca fuerza moral que le queda al imperio norteamericano en el mundo. Y ellos lo saben. Ellos quisieran tener tiempo para lograr su cometido de destruir a Oscar, de destruir a Pedro. Pero Oscar, como Pedro, el personaje del Nuevo Testamento, el que lideró a los 12 apóstoles y fue nombrado sucesor de la iglesia por Cristo, cuando Cristo dijo: tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Oscar simbólicamente se ha convertido en el Pedro de la nacionalidad puertorriqueña. Y sobre la piedra de su resistencia edificaremos la libertad de Puerto Rico.